Y ya estamos en esta tarde, en este momento bueno, que Elsa nos ha regalado en su tiempo para conectarnos. Si no la conocéis, pues hoy la vais a conocer mientras le voy haciendo una invitación. Yo desde hace un tiempo, años, también eres y sinceramente... ¡Hombre, qué rápido nos hemos conectado! ¡Bien! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba al pendiente, lo que no encontraba el botón. Ah, Estaba muy ahí. bien, muy bien, muy bien. Ay, qué ilusión. Estaba corriendo porque aquí va a caer por fin, parece ser que va a llover con la necesidad que teníamos de agua. Y, y bueno, también estaba un poco nerviosa, no te lo voy a engañar, porque justo estaba explicando ahora que desde hace, yo diría que 13 años seguro, me apareciste un día en las redes y sentí un lenguaje que me calaba profundamente. Y no solo en un aspecto, son muchos. Yo no sé hoy desde dónde presentarte. Soy un poco mala porque en la presentación, porque a pesar que sé que eres una mujer súper preparada, súper formada y bueno, y no acabas nunca de estudiar, Sigo. eh, Estoy ahora con el doctorado y sigues. acabando un máster. ¿Ves? Ahora sí que luego lo explicas. Tienes un campo tan grande, una visión tan grande en tantas áreas que, bueno, yo desde tu conexión con todo lo que está ahí arriba, pero también con la Gran Madre, hasta lo que a mí me has inspirado en María Magdalena, que de hecho hace unos años me fui sola al sur de Francia, gracias a ti. Es la mejor peregrinación, ir solo y en silencio. Y luego también te conocí en aquel taller que hiciste en Sants, donde me cambió profundamente. Una semana después, bueno, fue un cambio bastante fuerte en mi vida, de honestidad y de humildad. Y bueno, pues a partir de ahí, aquí tenéis a Elsa, la mujer que me ha inspirado, que vengo siguiendo y que hoy nos regala estos minutos que para mí son un tesoro en esta parte que me toca, que es la conciencia equina. Porque te podría preguntar muchas cosas, pero yo creo que hay muchos canales y muchas personas, que por ahí está todo en YouTube, también en tus talleres, obviamente, informaciones, pero por lo que a mí me pertoca en la conciencia equina. Bueno, te doy ya la palabra. Bueno, primero gracias. Pero bueno, también tengo mis cuartos de hora, mis arrebatos, mis crisis fundamentales y como todos estamos aquí cruzando esta transformación, ¿no? Antes veía un vídeo de estos que salen, que hace gente, que se veían los niños jugar en el patio, por la plazoleta, pelarse las rodillas, ir 8 en un 600 en el maletero con la abuela, el perro, no sé qué. Y pensaba, qué felicidad hemos tenido, ¿no? De ser esa generación puente entre la libertad absoluta y el mundo este abstracto de la cibernética, ¿no? Sí. Y la responsabilidad que tenemos de que no se pierda esa libertad de ser tú Mm, mismo, ¿no? mm, Entonces, gracias a que existen todas las redes y las cosas, pues podemos compartir un ratito como ahora. Yo aquí mm. estoy muy mona, pero si giro para allá se desmayan porque estoy empaquetando un montón de cuadros y cosas y esto es Wow. la locura, ¿no? Pero gracias a que solo se ve un cachito, estamos muy bonitas y muy Sí, puestas, ¿no? sí, estoy Entonces, contigo. para mí la energía principal en la vida es la gratitud, ¿no? Y yo los caballos es algo que no entendía cuando era pequeña. El primer encuentro con un caballo físico fue en una excursión del colegio que estábamos por un prado, todos a lo loco, y vino un caballo salvaje y se paró delante de mí y yo no podía parar de llorar. Y claro, todo el mundo asustado que me iba a hacer algo y yo les decía que no, que no, que no. No, sé, no había sentido tanto amor en mi vida. Yo en aquella época era complicada, mi infancia muy complicada. Y yo sentía un amor que me estaba como diciendo, la vida es otra cosa. Mm, Y era una cosa increíble. Después empezaron a llegar caballos, diferentes formas en mi vida, los físicos, que me traían pues que si se había muerto el dueño y no quería comer, que si estaba en un paddock de esos que son escuela y mm, que tenía que ir para otro lado, que si... Y así fue como empecé a conectar. La primera vez fue muy divertido porque me dijeron, sobre todo, no le des la espalda a un caballo, nunca. Yo tenía 13 años.
y yo me pongo así, llegaron 7 detrás de mí, empezaron a olerme, yo tenía que trabajar con uno que estaba aquí, los otros estaban allá. Y yo Wow. llamando al chico del sitio, yo, por favor, que los tenga detrás. Me dice, tranquila, te están saludando. Si te huelen el pelo, te están saludando. Y yo paralizada digo, pero es que a quién no le doy la espalda, ¿no? Y entendí algo que yo no he tenido nunca la posibilidad de tener un caballo, porque yo creo que tenerlo en un sitio y irlo a ver de vez en cuando no es mi filosofía. Si yo tengo un ser en casa, un peludo, del que sea, es para estar las 24 horas achuchándolo, ¿no? Y mi vida es de viajar arriba y abajo y en este momento pues no puede ser. Pero han venido los caballos en los momentos más difíciles de mi vida, teóricamente para que yo les hiciera una terapia a ellos y ellos llegaran a mí. Y cuando fui a un sitio que me invitaron para trabajar, para hacer un proyecto, eso sí que me llamó mucho la atención. Yo iba para hacer un proyecto infantil de arte y vino un caballo joven, como de unos 4 años, a todo galope, me dio con la cabeza en el pecho y me sacó del paddock. Pero si él me hubiera querido dar como venía, yo estaría ahora en Estambul, poco menos. O sea, Seguramente. él frenó y me dio. Y claro, yo lo primero que dije es que he hecho mal. Que he hecho mal porque que un animal esté contra ti, algo estoy vibrando que no está bien. Cuando la dueña me invitó a entrar al paddock, no, es que es joven, es revolucionario, pues ya has visto que frenaste. Vino más fuerte, pisó el abrigo, yo me quité el abrigo como pude, salí corriendo y él mordió el abrigo y me lo dejó hecho trizas y yo no entendía nada. Bueno, fue la hora de comer, la explicación de lo que era, y era un abuso. El lugar era un abuso impresionante, porque teóricamente era un refugio para caballos, y lo que querían era explotarlos para negocio, cobrando por ser guardianes del refugio. Entonces Vale. entendí, cuando salí, me fui, yo dije que no iba a participar de eso, y cuando salí, vino y me empezó a comer así como a besitos. Entonces entendí que no solo era amor, sino que también eran guardianes Sí. de nosotros. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos a nivel de mi junta kármica, es decir, preguntar quiénes eran los caballos y qué hacían aquí, de qué raza eran, y nunca me decían qué raza eran, era muy curioso. Me decían equinos estelares, nada más. Y era algo que yo tenía muy guardado, pero unicornios y ponis habré pintado miles. Porque cuando hay un bebé que no quiere encarnar en la tierra o que llora mucho, le pintas un unicornio de un fondo galáctico y es que se acaba el problema del miedo nocturno. El primero fue el bebé de una amiga Guillermina en el 97, que no dormía nadie. Y ya me suyo superior me dijo, píntale un unicornio que vea que tú también los ves. Y yo llevé un cuadrito así, el bebé tenía 6 meses, lo agarró y dejó de llorar. Entonces ahí empecé a pintar unicornios para dar y vender para todos los bebés. Y fue donde entendí que ellos son logo solar. Es decir, es como la energía primitiva de antes de que nazca una realidad y según la necesidad se transforman en un caballo de Orión, un caballo de Sirio, un caballo de Andrómeda. O sea, vienen como a traer información y campo electromagnético a las personas. Pero claro, si ya soy rarita por canalizar y rarita por llevar la contraria al sistema educativo y rarita por mil cosas, digo, como le diga a la gente que hablo con caballos del sol, pues ya ahí ya vamos mal, ¿no? Y hace 2 años, en la Cumbre Mundial de México de Sistémica, que me invitaron por el arte sistémico, en la Universidad de CUDEC, hice una exposición para recoger fondos para becas estudiantiles y todo esto. Y como tenía dibujos, no me di cuenta y puse varios caballos. Para mí los caballos estelares siempre vienen con el planeta Tierra aquí, un montón de códigos solares alrededor. He visto Y, tu pintura, sí. y bueno, los puse, dije, alguien lo comprará. Y cuando estábamos en el Congreso hablando, de golpe vi que yo estaba en la primera fila, había una señora que estaba dando una ponencia sobre el campo electromagnético del corazón de los caballos y cómo ella estudia cómo entre la persona en el paddock con sus informes médicos, trabaja la constelación y cómo sale del paddock con otros valores porque ella misma le hacen las analíticas y todo allí porque quiere demostrar el campo científico de ese corazón equino, ¿no? Entonces, esta señora está en Brasil. Y cuando estaba hablando, se le abrió así como un pilar, una columna de energía. Le dije a José Luis, digo, uy, aquí va a pasar algo. Entonces,
De golpe empiezo a mirar los dibujos, me mira a mí, mira los dibujos, y yo dije, ay Dios, porque sentí que algo se iba a mover, y lo que no me imaginaba es lo que ocurrió. Se gira y le dice a la rectora de la universidad si hay permiso para hablar con confianza. Y la rectora le dijo, a nuestra edad hablamos ya lo que nos dé la gana. Porque claro, era un congreso educativo, psicología, sistémica, y de golpe hablar de extraterrestres pues como que no tocaban, ¿no? Y entonces la señora dijo, yo veo los caballos que ve esa chica, y son los que me dieron el trabajo iniciático. Y a partir de ahí empezó a hacer como una explosión, que se empezaron a levantar terapeutas muy conocidos de diferentes países. Decía, y yo también canalizo, y yo también canalizo, y yo también canalizo. Eso está grabado. Está. Y se levanta la rectora, dijo, y Hellinger canalizaba con Sananda y con otros maestros. Y se levantó una amiga personal de Hellinger, María Redondo, y la doctora Angélica Alvera. Dice, y nosotras también. Y se giran, dice, ¿lo ves el cita? Estás en casa. Y eso lo provocaron los Increíble. caballos. Yo no podía parar de llorar. O sea, no podía parar de llorar. Mm. Y ahí fue donde pude entender cómo trabajan. O sea, es como poner el agua en la nevera. Es tanta la presencia energética que ellos tienen que lo que entra en contacto con ellos se remodela. Y lo único que hacen es sacar la verdad a la luz. Porque rompen las corazas que tú te has inventado y lo que Sí, tú tienes, y ellos te dan la fuerza para que tú escuches tu verdad. sí, sí. Escucharte porque, em, primero porque es como que estamos hablando lo mismo. Yo desde hace unos años, bueno, a través de meditaciones y otros momentos de sutiles que aparecen, pues apareció uno de mis guías que efectivamente no es de la Tierra y yo no paraba también de crearlo, ¿no? Y te das cuenta que al final también hay un pacto entre humanos, los que elegimos este camino, y esa especie. Y yo te podría decir que los años que llevo hay una profundidad tan grande cada vez. Y además te diría que hay algo que a veces como que cuesta, porque entramos en conflicto, en entrar en espacios que están siendo explotados y decir cómo y de qué manera puedo llevar un mensaje cuando esas personas aún no saben qué hacen aquí realmente esos seres. ¿Me explico? Porque es muy fácil dar un mensaje cuando todo ya está hecho o cuando entramos en el Valhalla, pero cuando hay una densidad, cuando hay un maltrato, cuando hay tal, no te digo que hayan personas que quizás internamente tengan esa conciencia y seguirán haciendo lo mismo, pero hay otras muchísimas que no tienen ni idea de la repercusión y el impacto y de lo que realmente tienen entre sus manos, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con cuando existía la esclavitud, ¿sabes? Que por tener un pigmento 0,01% en el ADN, pues tenías unas Tenías o tienes posibilidades, todavía en muchos lugares. todavía, tristemente, unas posibilidades para vivir y para desarrollarte o para comunicarte. Y con los caballos, pues muchas veces mi sensación es entrar en lugares de explotación de una raza, ¿sabes? Pero es curioso que por ejemplo, en el campo toda la vida los caballos se ha usado su fuerza, pero el campesino lo respeta en cierta manera. Mm, En cambio, en el mundo espiritual no hay ese respeto. O sea, creemos que son nuestros hermanos, pero sí, les usamos sí. para nuestro fin. Mm, Y ellos en un máximo amor y respeto se dejan hasta que tú aprendes la lección. mm, Y yo me acuerdo una vez que me llamaron también de Galicia, de un centro también de acogida, que venían los caballos salvajes por la noche, rompían las vallas y hacían escapar a los otros. Bueno, llegó a tal punto que buscaron a alguien que recogiera los caballos salvajes. Cuando el señor vio lo que se hacía allí, los soltó. Prefirió no mm, cobrar y soltarlos. mm, Entonces, hasta que cambiaron la regente de ese lugar, porque el señor que vino a recogerlos denunció lo que estaba pasando, y se acabó. Los caballos salvajes no vinieron a romper a los otros. mm, Entonces, a veces el ser humano cree que somos los únicos que nos comunicamos entre nosotros. Y la raza equina, al igual que los leones estelares, son guardianes de otros planetas y de la Tierra. Y guardián no es un mundo de unicornios rosas que a mí
los unicornios me chiflan. No, no. Es un mundo de guerreros espirituales que ponen orden y verdad. No matan a nadie, no dominan a nadie. Simplemente te miran, te resetean de arriba abajo y te ordenas o te ordenas. Porque si no, no puedes vivir con tu desorden. Sí, sí. A veces esa vibración es tan alta que yo digo que ahí el libre albedrío se manifiesta rápido porque hay muchas personas que, por ejemplo, llegan al espacio con los caballos y entramos en constelación sistémica, que aún viendo, porque el caballo tiene una capacidad brutal, como tú decías antes, que es como que hay, no es tanto el camino muchas veces de soltar esa capa mental y él te lo muestra, ¿sabes? Entonces eso duele porque como que nos inventamos el retraumatizarnos, el estar enganchados al sufrimiento, el no merecimiento y al final, es decir, es un callejón sin salida si sigues por ese camino porque no van a fingirte, o sea, es una realidad. Ah, no, es que se van. Sí, no les interesa. No les interesas, lo más mínimo. Como vaya, yo lo he visto en personas que yo me he despertado y yo sé, y mis padres no, y discursos a veces de una herida que aún no ha sido sanada, ¿no? Y entran al paddock o al campo libre, que hay manadas que están libres, y los caballos a la montaña para arriba, como diciendo. Ellos sí que respetan algo, que yo siempre le digo, el respeto, ¿no? Podemos estar en un bucle un instante o 500 encarnaciones. ¿Tú quieres estar ahí, mi amor? Bien, yo me voy a pastar. Tú me necesitas, yo vengo a tu lado. Nosotros estuvimos en Uruguay el año pasado por Navidad y una amiga nos regaló una constelación. Yo nunca había constelado con ellos. De una señora que tiene manada libre y que ha acordonado como unos arbolitos donde tú entras y ellos por fuera te muestran lo que hay. Tú no entras a ellos, sino que pues fue muy divertido porque José Luis consteló un tema impresionante y yo no tuve que yo estaba muy quieta dando las gracias y tal, y cuando me dijo, bueno, vamos a hablar de lo tuyo, al momento todos los caballos se pusieron delante de mí sin dejarme pasar y me dice, ¿qué quieres constelar? Y dije, pues que he cogido peso. Y me dice, pues está claro, es una barrera, no quieres que los demás se acerquen a ti. O sea, yo no había ni planteado el tema. Y yo quería caminar y ellos me iban bloqueando para que viera que era mi defensa al exterior, ¿no? Porque la gente dice, bueno, Elsa es muy valiente, Elsa canaliza, pero esa es la Elsa que trabaja para el universo. La Elsa de a diario sigue siendo una niña que vino del maltrato, que se ha hecho fuerte, que ha estudiado, que intenta dejarlo atrás, pero que cuando hay un choque, primero me paro y digo, ¿esto es por mí, esto es por la tierra o esto de qué va? Porque aún sale esa herida. Está, no es que no la haya trabajado, es que es parte de mi personalidad. Entonces, cuando doy un paso en algo que no hay precedentes, tiemblo, como todo el mundo, ¿no? Entonces, al ser más pública, pues me he blindado más y bueno, ahora ya estoy haciendo las paces con la Elcita y las cosas se están ordenando con la Miri y yo. Pero fue impresionante. Entonces, después de todo eso, una yegua joven se fue al lado de dos yeguas muy mayores. Y la señora que llevaba el lugar me dijo, mira, tu niña interior busca refugio en sus ancestros. Dije, no. Me dice, no. Digo, no. Digo, estas señoras son dos señoras que yo respeto mucho, catedráticas, y además es que hay una que se parecía. O sea, es una mexicana de pelo negro imponente, María Redondo, una mexicana, y la yegua era igual, era una de pelo negro, toda regia y tal. Digo, el Cita se ha ido a buscar refugio en las señoras que han abierto camino antes de ella y con las que siente que es su tribu. Digo, va de eso. Y cuando le enseñé las fotos, el crin de los caballos era igual el de la yegua negra y el de la yegua rubia que la doctora Angélica que Maye, que son como mis nanas mexicanas de encontrarme conmigo misma, ¿no? O mis mamis estelares, ¿no? Entonces, es muy curioso porque a veces creemos que nos responden a lo que hemos preguntado y muchas veces ellos te muestran dónde es tu lugar. Bueno, totalmente, totalmente. Si ves que me he acercado a la cámara es porque está cayendo ahora mismo un diluvio después de 2 meses que yo creo que, no sé si tiene que ver o las causalidades, ¿no? Pero digo, qué fuerte. Mira que llevamos días que... La de la lluvia en los arcoíris soy yo.
Wow, sí, sí, no, no, Porque hacía siempre, falta. Lo único que vivimos en una cabañita y cuando llueve, ¿sabes? Estas gotas que se escuchan y entonces me tengo que eso, acercar a escucharte. eso es mágico. Sí, espero que no se transmita en el sonido luego, pero bueno, No, se oye un poquito algo de fondo, pero si no ponemos atención, no, la verdad. vale. Eso que acabas de decir, me encanta que lo saques porque no siempre podemos acceder fácil a una información en concreto del inconsciente, que yo me he dado cuenta que los caballos, por su campo electromagnético, efectivamente, eh, tienen un acceso como muy fácil. O sea, yo a veces pienso que nos ven como un escáner, donde están nuestros nudos, todas nuestras memorias. Me encantaría convertirme a veces en caballo, porque sé que están viendo como un holográfico de algo nuestro, Pero si que por... fueras caballo aquí no podría ser el puente entre ellos y la humanidad. Así es. Sí. No siempre ha sido fácil, ¿eh? Ujú. No, no lo ha sido. De hecho, la manada que vive conmigo han sido los caballos que me cambiaron la vida, los que me hicieron recordar, porque yo, viniendo de La Habana, de Cuba, yo no he crecido entre caballos, yo no vivía en un rancho, ni mucho menos. Me subía a los árboles, eso sí, y bueno, y todo bicho viviente yo lo rescataba y lo llevaba a casa. Pero no, no había tenido esto con los caballos. Y cuando llegó esta manada, a mí particularmente, bueno, desde niña tenía crisis vagales, bueno, era como muy sensible y por ahí tenía ese punto débil y me cambió. O sea, mi mecanismo de la vida me cambió, pero también hubo una responsabilidad muy fuerte en tener que elegir un camino de vida, porque por donde yo iba, ese no era sostenible para mí. Para ti. Sí, Ese es el tema, es que ellos te recuerdan que tienes un vehículo físico, sí. que el experimento en la madre tierra, la famosa Lemuria, era integrar el ser solar en un cuerpo físico, Mm, pero el físico es más limitado, por eso es una ascensión gradual, para que se pueda ir amoldando, ¿no? Entonces ellos vienen a recordarnos que de aquí para arriba, claro, los chakras son ilimitados, el astral es ilimitado, pero del corazón para abajo hay un campo mucho más fuerte energéticamente, pero que tiene que desplazarse expandiéndose desde dentro. mm, Entonces ellos nos recuerdan mucho el autocuidado. O sea, yo siempre digo que si tuviera que ponerle un nombre a los caballos, es el del autocuidado. sí, El respétate, date tus ritmos, date tu espacio y luego formarás parte de algo mayor. Pero sí. no entres a lo bruto porque nuestros movimientos dañan. O sea, cuando nosotros no estamos diciendo, yo es que soy una imbécil, porque tenía que haber dicho esto, porque soy una imbécil, estoy cortando mi energía, pero al mismo tiempo estoy creando un hueco en la tierra que cuando pasa la energía, se cae, sigue, se cae. Entonces me acuerdo Mm, mucho en Shasta, un señor que tenía que venir un guía con el grupo, porque cuando son 50 personas te obliga el gobierno que venga al parque natural para evitar que lo deshagas y tal, un claro. guía. Y en vez de venir ese guía, nos mandó a su tío, porque no sé qué le pasó, un señor indígena natural que Mm, era de los pies rojos que se llaman de allá arriba, de California Norte, y nos vio y no dijo nada. Bueno, empezamos a meditar y yo sin querer se me disparó el lenguaje de luz porque yo no controlo cuando se dispara. Y el hombre se para y me dice, yo tengo con ustedes 2 horas, pero a partir de ahora tengo todos los 5 días que van a estar aquí lo que necesiten, porque habláis el lenguaje de mis ancestros. mm, Entonces el hombre nos llevó a sitios que normalmente no te llevan, a 2 ruedas medicinales, nos enseñó a trabajar con los elementos para convocarlos, o sea, nos hizo un regalazo de alma impresionante. Y nos dijo una frase que la tengo grabada desde hace 2 años, dijo, ¿para qué es tan importante clarificar el corazón humano? Y todos, mm, no, por el bien mayor, pero dijo, no, para no pesar en la tierra. La raza humana mm, le duele a la madre tierra cuando camina por ella porque tu mm, pena es un peso a la madre tierra. Entonces, cuando el caballo te mira o el caballo apoya su cabeza aquí, está actuando directamente en el timo y te rompe las telarañas por presencia. Y eso es lo que nos pide la ascensión, que volvamos a esa presencia para que cuando entremos en un espacio rompamos esa energía. Hoy hablando con una amiga a la hora de comer me decía, yo es que sufro mucho por la tierra, pues no sufras, nada.
claro, empatizar no significa tomar el dolor del otro. El caballo claro. empatiza y te da su amor y te Mm, recuerda que puede ser diferente. sí, Entonces, las almas absolutamente. altamente sensibles tienen que recordar eso. Sí, en mi experiencia, bueno, cuando he estado trabajando ahora en otro país y llegué a un lugar que yo pensaba que era una cosa y cuando llegué, efectivamente, me vino toda la información de, bueno, de una manera de vida de ellos que no es ni la ideal ni la de bienestar. Y hubo un conflicto en mí que estuve a punto de decir, ¿yo qué hago aquí? Me voy, cabreada, etcétera. Pero sentí algo muy profundo y es que necesitan en circunstancias así como víctimas sino como lo que son, ¿sabes? Me llegó algo como muy, como si esa mirada de drama no les ayudara. Y me dio por cantarles. Estaba sola yo en el campo y empecé a cantar sin mirarlos porque sentía que si los miraba era como si miras a una mujer acabada de violar. Ujú. Y, y fue impactante, ¿sabes? La sensación. Sentí como si incluso, y esto no lo cuento mucho, porque yo no me dedico a cantar, a no ser que a veces te inspiras y cantas, ¿vale? Pero sentí como si aliviara ese espacio, eh, como un poco disuadir esa densidad que había allí y estar con ellos desde la situación que era, porque si llegas a los lugares y conoces una manada, no está en mis manos cambiarlos, ni llevármelos, ni poderlos dar a un lugar mejor, ¿sabes? Pero lo que tú hiciste tiene un nombre en Noruega. Se llama hulking. Y ¿Cómo? las hulking, se escribe hulking con H y T, luego te lo paso para que lo puedas poner abajo. Ok. Y las señoras antiguas de la parte nórdica, de Bergen para arriba, y también de la parte de Islandia, le cantan a las manadas o le cantan al bosque. Entonces, allí no llaman a las vacas, no, ellas cantan y los animales van hacia ellas. Es Bueno, un eso canto fue ancestral gracioso. Se que nace de empezaron a la tierra acercar, me dejaron que les tocara, que no querían, etcétera, sí. y es un canto como muy agudo, como si fueras cantante de ópera. Dices, ¿esto Sí. de dónde está saliendo? Yo no Ah, sé por qué me pasaba, cuando iba al bosque empezaba sobre todo con la letra I, muchos... sí, sí, sí. Y entonces, buscando en Bergen, que fui a trabajar por un tema de arte, 15 días, fui a todo lo de las runas, todo lo que hay arriba de los vikingos, y entonces vi esto a vídeos y me quedé, bueno, hay cantos ancestrales maravillosos, y la letra I es limpieza. O sea, cuando Mm, empezamos, mm, está limpiando el lugar, ¿no? Y sí, es un canto ancestral de la tierra para romper las telarañas o el campo astral que rodean los animales. Entonces, sí. ellas cuando sentían que venían lobos o lo que fuera, cantaban para subir la vibración y la idea es que las hacían invisibles Mm, a los depredadores. Porque mm, la teoría es que somos sonido. Y de hecho los caballos maldicen, ¿vale? Que son muy asustadizos. No es verdad, no son asustadizos. Lo que pasa es que tienen el oído tan fino que sí, cualquier ruido les aturde, ¿no? sí. Entonces, el caballo es el portador del sonido del alma y por lo tanto es hipersensible a los sonidos exteriores. Y Mm, ellos, además, es como que, bueno, antiguamente, y lo que yo fui uniendo de esa cultura vikinga a lo que estudié, lo estudié porque yo me veía ahí en otras vidas, o sea, lo busqué para mí. Y lo que canalicé es que, por ejemplo, cuando son quinos de Sirio, que suelen ser los marrones oscuros, no tan altos, no aquellos tan altos, sino el caballo clásico, digamos, sí, más europeo, no el caballo mongol, sino el más europeo, que en sí. realidad viene de los eguitas, viene de la antigua Jordania y de todo esto. Ellos lo que vienen a trabajar es toda la energía del sonido de la nobleza, la lealtad, la conexión entre humanos y animales y también con la conciencia de que somos unidad. Cuando son los caballos pleiadianos, que son normalmente los manchados, serían más los Hopi, los indioamericanos, ¿vale? Ajá. Que son como más manchados, muchas manchas en la Sí, cara y así. como en Ellos, Appaloosa, aquí sí. ah, no sabía el nombre. Sí, sí. Pues ellos lo que nos hacen es como armonizar, nos traen de vuelta la sensibilidad, a la fuerza de volver a ser vulnerable, de sentir y estar en relación en el hábitat,
ti y en tu casa y en tu hogar y comprender que tu cuerpo es un hogar. Los arturianos son más bajitos, serían más los rojizos o los que Ujú, son monocromos, pero no tan altos como el americano, y están muy vinculados al proceso de transición de conciencia, de recuerda quién eres, en cualquier ujú, situación, en cualquier lugar. Y los de Lira, Lira hay poca información, que sería el logo solar puro puro, los más cercanos, serían los otomanos, todos los mongoles, todos esos altísimos, altísimos. Incluso hay una raza que no sé cómo se llama, que son como dorados, que son los más altos que hay. Una vez vi uno, que sí, además ellos saben perfectamente que son estupendamente sí, elegantes, ¿vale? sí, Esos sí. forman parte de la energía de aún puedes llegar a brillar más. O sea, te recuerdan que sigas tu proceso porque tienes permiso del universo para ir más allá. O sea, el caballo estelar en realidad es la capacidad del alma de moverse entre dimensiones. ¿Y Mm, cuáles son las dimensiones primeras que tenemos nosotros de movimiento? La libertad y la fuerza o el miedo. Y ese es el primer contacto que te da el caballo. Quieres ser tú mismo y ujú. tener paz, porque la libertad no es hacer lo que te dé la gana, es tener paz con la decisión que Sí, has tomado. sí, 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 exacto. No, y además te digo una cosa, como especie terrestre, a los terrestres es increíble observarlos porque hay pájaros que se le ponen encima. Los jabalíes se les ponen al lado si tienen que comer. Son como cooperantes, Ujú. ¿vale? De todo un ecosistema que además empiezan a aparecer insectos y cosas que igual en esta tierra, cuando yo entré aquí, si te digo la verdad, cambian la energía del lugar, la transforman, o sea, no solo al ser humano, sino si tienen el suficiente espacio, transforman el ecosistema Sí, y es como si todo fuera un regalo, incluso hasta las heces del caballo. O sea, nosotros utilizamos hasta para fertilizar el suelo las propias heces que ya tienen sus semillas, hablando desde un lugar más terrenal, ¿no? Yo, cuando tú un día empezaste a hablar de ellos, dije, ostras, Elsa también conoce sobre esto. Y por eso hoy te quería traer aquí, desde yo la este... verdad es que hablo poco porque para mí es como muy íntimo, son como una parte de mí que todavía me da respeto porque la estoy investigando mucho para comprender lo que me ocurre con ellos. Sí, sí. Todo lo que has dicho, a pesar, fíjate, de decir que conoces pocos de ellos, yo creo que no. Quizás en esta vida no la estás compartiendo tanto como te gustaría, pero en otras has estado mucho más. Ah, sí, sí, esto estoy segura, porque ya te digo, aparecen en mi vida siempre que hay un momento importante llega un caballo. O viene con alguien, no está en la carretera. Una vez me tendrías que haber visto en Cataluña peleando con dos yeguas salvajes, una embarazada que saliera de la carretera porque estaba súper nevado. Estábamos en paz de la casa Grau Roche y como tiran sal, Sí, ellas al final yo hablando con ellas, parando el tráfico, una amiga se fue a un súper, compró sal, les fuimos tirando para que se fueran, pero o sea, los shows más grandes de mi vida los he pasado con ellas. wow. Sí, 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 sí. Sí. No, realmente eh, a mí lo busqué, a mí me vino y ya te digo, me cayó en con claridad, ¿no? Decir, bueno, Gretel, ya lo ves, ¿no? Entonces, o tomas este camino o tomas este. Y cuando yo lo tomé, yo pregunté, ¿qué necesitáis? No, no a los caballos, sino a los guías, a lo que tenemos. ¿Qué necesitáis? ¿Por dónde? Porque claro, cuando empiezas a tratar a las personas, empiezan a venir, o sea, yo no solo trabajo con mujeres, es tan grande el mapa, y muy claramente me vino eh, que tenía que trabajar justamente en el potencial humano. Y muchas veces esto ni siquiera se entiende, ¿sabes? Porque estamos más acostumbrados a lo que te decía al inicio, al trauma y a bueno, a todas estas memorias. Pero es que eso se terminó, ya no. O sea, yo tengo 56 años. ¿Vale? Y ayer estaba en una tienda y veía a una mamá comprando ropa aquí en Andalucía y de compra les encanta, ¿vale? Yo lo detesto, o sea, yo me compro un pantalón o se me ha roto el otro. Sí, a mí me Todavía. pasa igual. Yo entro como una diana y salgo. Y estaba ahí sentada mientras José Luis estaba comprando unos pantalones y de golpe vi una mamá con unas niñas y dije, ¿yo tengo alguna memoria de ir a comprar ropa con mi madre? Y
dentro de mí una voz dije, esfuérzate, algún recuerdo tienes que tener. Y entonces me acordé de cuando en los 15 años me compré una falda verde de una marca famosa que se llama en aquella época de los 80. Dije, fíjate, hizo el esfuerzo de comprarte esa falda porque era cara, eran 4 o 5 mil pesetas, pero como eran mis 15 años, hizo el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo puedo contar mil historias tristes de mamá por sus patologías, pero yo ya no quiero. Yo dije, busca, busca, no te quedes mirando, ellas están con su mamá, busca que tú también algún día, no lo recuerdas, porque claro, el impacto del dolor es más fuerte, pero también hay otras memorias. Y me puse a buscar esa escena, dije, ¡ah! La falda Tintoretto de la calle tal, me acordé, ¿vale? Entonces, el trauma es muy efectivo porque tú estás reviviéndolo y te duele y te patalea y ¡oh! He sentido un montón y eso vende y es un business. Y perdona que lo diga y quien quiera que me corte el cuello, pero se ha convertido en un business. Trauma sobre trauma, trauma sobre... La persona que tiene un trauma de verdad, pero uno de los de verdad gordos, no puede ni expresarlo ni revivirlo. Sí. Y necesita un acompañamiento profesional muy delicado para abrir esa puerta y decirle, estoy aquí, sal cuando quieras. Todo lo demás es show. Es un show que se ha montado sobre el trauma. Y a mí hace años, pero muchos años, desde los 80, que me dicen, mirad hacia adelante. Y José Luis lleva más de 20 años constelando. De hecho, a él le invitaron a la cumbre porque fue la primera promoción de pedagogía sistémica dentro de la enseñanza del gobierno español en la Junta de Andalucía. ¿Vale? Sí, fue de los primeros que empezó también. Y él dice, no me contes tu película. Vamos a ver por qué no avanzas. O sea, no, porque la cuántica, donde pones el foco, traes esa energía. Entonces, sí, me ocurrió lo que me ocurrió. ¿Qué voy a vivir? ¿100 años allí? O quiero ver si puedo trascenderlo, que sería un trauma de verdad, o si yo quiero que lo que he aprendido me haga medicina para los demás y me saque de ese lugar. Entonces, los caballos en ese sentido, a mí lo que tengo aquí un texto que me decían, no eres fuerza que deba gobernar a otras personas para que recuerden. La inteligencia equina es profunda y natural. Te recuerdo cómo vivir en armonía con tu esencia. Tú eres un tránsito entre dimensiones. Tienes muchas vidas, muchas tradiciones y muchos vehículos de acompañamiento entre mundos. La ascensión significa movimiento hacia la capacitación más amplia de tu soberanía personal. Eso es lo que me dictaron a mí los caballos hace muchos años, que lo he tenido aquí para podértelo leer. ¿Vale? Entonces, ellos nos muestran a ser soberanos de nuestra vida. Y eso sí que duele. Porque cuando te das cuenta que no es fulanito el problema, sino que eres tú que te estás agarrando por miedo a la soledad, chincha. ¿Vale? Porque tú como consteladora verás lo mismo que yo veo en la caja o que veo en movimientos sistémicos, que no estoy dispuesto a reconocer mi parte. O sea, si yo estoy en una habitación que ha ocurrido algo, es porque yo puse un pie en esa habitación, consciente o inconscientemente. Pacto de alma, tarea de vida, mal llamado karma. Pero hay una parte de mí que justo si yo la tomo es la que me va a dar la libertad para salir de ella. Mientras yo busque culpables, no hay libertad ninguna. Entonces, el caballo es libre porque es indómito. En sí es indómito. Sí. Pero no lo rebelde, puedes, que es la diferencia. no lo puedes comprar, no lo puedes comprar de otra manera. O sea, a pesar de los años, miles de años que llevan con la domesticación, yo siempre le digo, ostras, ven una serpiente y se alejan, pero no se han alejado del ser humano, aun con toda la historia como animal de guerra y de batallas y de que a día de hoy aún se comen. Pero es que el ser humano, en realidad, yo creo que la asignatura de este eclipse y de este verano que va a ser bonito, porque este es el año del caballo de fuego, nos hacía mucha ilusión. Y fíjate que estamos hablando, para los chinos el fuego es el sol y el caballo es la fuerza solar. Y la fuerza solar calcina todo lo que no es energía. Que es decir, mis apegos, mis miedos, mis historias mentales, mis infantilismos, todo La eso se va a identidad que caer. no...
Ya sí. desde hoy ya ha empezado el chute. Esta tarde ya, yo ya notaba aquí la energía, ¿no? Entonces, la verdadera forma que tienen ellos de regalarnos la vida es eso. Ellos son un animal súper fuerte y poderoso, pero al mismo tiempo súper frágil. Sí. Entonces, ellos tienen una manera de autoordenarse, porque el caballo, como tú lo dejes en un prado verde, como, y se lo come todo, y luego tiene energía de Sí. 500 revoluciones y se dispara como un niño con el azúcar. Sí, bueno, es que también obviamente se pueden desequilibrar y se pueden desconectar de su cuerpo físico. O sea, el caballo, a mí, esto está muy bien que lo digas porque la verdad me da miedo y no te voy a decir que no cuando se les coloca como terapeutas o sanadores, como si tuviera la gente que soltarle todo y ellos fueran un dinamo transmutador que te Sí, lo un suelta caballo todo y ya carga. está. Sí, sí. Y no es así. Al contrario, mira, cuando yo he trabajado con grupos en esos lugares donde no estaban en su bienestar animal como a mí me gusta, o como yo entiendo que tuvieran que estar, yo lo que he hecho es a la inversa. Al grupo le he dado el poder para alquimizar a esos animales. Y me ha pasado, Elsa, de encontrarme con una yegua cojita, con otra arisca que no quería saber nada del ser humano, con otra que estaba en depresión, que en el segundo día eran otros animales. Y cuando he vuelto al año, porque me ha pasado, bueno, la gente pensaba que era mi manada del día a día. Imagínate. Y no tenemos conciencia del impacto y de esa huella que dejamos cuando miramos a los otros desde el amor y cuando nos hacemos responsables con la ayuda, y no te digo que no, porque son aceleradores de muchas cosas y de De la muchos vida, sí, movimientos. sí, son como una pila, eso que... Tú te enchufas ahí y entras en otra dimensión y a veces yo digo, oye, tú ahora cuando salgas hidrátate, toca con los pies en la tierra, date un bañito en el mar, vuelve y escribe si quieres, porque esto va a ser como un sueño que te vas a olvidar de mí, te vas a acordar del caballo, tú y los caballos, ¿sabes? Eh, pero a Pero eso me ellos refería también. nos invitan a tener esa libertad sin huir de tu realidad. Mm, Y también a usar la fuerza encauzada, no la violencia. Yo, mm, en los años que he visto caballos con problemas de salud, no he visto nunca un caballo morder a nadie. mm. O sea, se alejan, te respetan, van a tu lugar, muerden una rama por no morderte a ti, Muchas pero veces sí. no son compulsivos, ¿no? Sí, Cuando un caballo está en un estado de salvajismo que es porque está enfermo o le pasa algo, si no, no lo sí, hace. Y sí. después también ellos tienen este regalo que es el enraizar en tu cuerpo físico, vuelvo a repetirlo. El ser humano mira a mi raza, porque yo aquí soy humana, ya podrá ser un dios galáctico o lo que tú quieras, pero aquí me llamo Elsa y tengo lo que tengo, ¿vale? Entonces, el ser humano lo despreciamos. No, Sí, yo, mi huella estelar es de Arturus y soy semilla crística de la luz perdida con la luna en Aries, Quirón en no sé qué, la tatarabuela fundida en la escalera de Antonio. No, perdona, te llamas Lola y tienes artrosis. Y aquí es lo que hay. Y la Tierra es un planeta del universo. Y la raza humana es una raza estelar sí. que fue modificada genéticamente. Pero si fue elegida para hacer un proceso de fundir el plano físico con el universal, es Mm, que originalmente era la más fuerte del plano físico, mm. no la más débil. Si no, ¿para qué se molestan los feos en modificarla y en jorobar el proyecto? Pensemos un poco. O sea, ¿tú te molestas por una camiseta que no te vas a poner? Para nada. Tú te molestas con algo que pueda brillar más que tú si eres un envidioso. Mm, Entonces, ese es el tema. O sea, nos invitan a avanzar con fuerza, pero recordando que la fuerza está en la sensibilidad del ser humano y nos mm. acompañan a transformarnos. ¿Transformarse qué es? Tomar decisiones. De La libertad del autorresponsabilidad. caballo es el libre albedrío Mm, y eso es lo que hace la constelación. Yo, ayer lo decíamos en un programa a las tantas de la mañana con José Luis, o sea, lo que yo aprendí las constelaciones en el año 2000 y no me gustaron en Cataluña. No me mm, gustaba lo que veía, esas cosas de grupo, esos shows, y me alejé. Me fui a la arte terapia porque digo, yo estoy moviendo muchas cosas con la canalización y lo que muevo me reacciona y tengo que ordenarlo. claro. Después encontré a José Luis con años después
y vi que constelaban de otro lugar. Dije, uy, mm, ¿qué pasa en Andalucía? Y claro, es que era una rama que venía directamente desde las escuelas de Hellinger, pero porque la gente que había por aquí había estudiado incluso con él, y ellos hacían un movimiento para ver qué nos mostraba la constelación. Y ahí mm, entendí, o sea, yo vengo a ver qué puedo aprender de este tema. O mm, yo, como soy constelador, te lo soluciono, porque muevo el abuelo, te giro no sé qué y todo está arriba, ¿vale? Y esa es la muestra del caballo. El caballo hace lo mismo. Te voy mm, a mostrar lo que hay. mm. La decisión te pertenece a ti. Sí, Porque cuando nosotros vamos a preguntar algo, no nos mintamos. Sabemos que tenemos un conflicto y sabemos la solución. Lo que hay una serie de hechos de infancia o de prenatales que sí. no nos dan la fuerza para darle la voz a eso que estamos aquí y aquí dándole vueltas durante meses y al final dices, bueno, voy allí a ver si alguien me lo confirma. Sí, sí. Pero en O realidad incluso, ya lo sí, sabes. total, incluso crees, o sea, está en tu programación, porque si no, no lo dirías, no lo imaginarías, pero no crees que eso sea posible. Y hasta que no lo bajas al cuerpo y esa realidad, yo muchas veces tengo, bueno, y es así, entras desde un presente, salen temas del pasado porque eso es muy humano, pero hay casi siempre un futurible. Personas realmente se ha permitido entrar a más profundidad, hay como una especie de ventana con ellos de un futurible. Y es muy bonito porque a veces te escriben después o tal, y para que para que tenga una idea, una chica que vino, pues que ella ya había adoptado, había tomado la decisión de adoptar, pensaba que no iba a ser madre, trabajamos este tema y cuando acabamos el proceso de 3 sesiones me dijo, estoy embarazada. Pero claro, había anteriormente pues todo algo que es como, es muy sagrado, no se puede, Había no se, el entramado sí, universal de ella. Porque sí, claro, pensamos que universo es externo, universo es mi piel. Aquí en las sí, pestañas hay un montón de seres viviendo dentro de mí. sí, Entonces, el entramado, yo siempre lo digo, no juzguemos. O sea, lo que yo aprendí de los sí, caballos y de otros animales es el no juicio. total. Porque yo no sé para qué tiene que vivir esa experiencia alguien, ¿no? Mm, El otro día una amiga que amo mucho vino en Navidad, vino totalmente descolocada porque ella huyó de un país por malos tratos severos con sus hijos y tuvo que luchar mucho y ahora están muy bien, ella tiene una empresa, los chicos están todos casados, todos bien. Y los chicos le dijeron, mamá, papá quiere venir y le hemos dicho que le pagamos el viaje. Bueno, ella vino con unos llantos, desesperada. Pero ¿cómo me hacen esto con todo lo que hemos vivido, París? Todo. Entonces José Luis le dijo algo muy bonito, le dijo, es que no te lo hacen a ti, ellos mm, tienen un 50% de material genético del papá y 50% tuyo. Y hay una claro, llamada de alma a que ahora este señor que se arrepintió de todo quiere volver. mm, Fue como si le hiciera un clic dentro, dijo, ah, pues no lo pensé. Y llamó y dijo, mira hijo, si quiere venir, que venga. claro. ¿Sabes qué pasó? No vino. Ya Porque está, el porque examen ella, era para eh, ella. exacto, ella tenía que integrar si finalmente trascendía eso o no, claro. Que no era un tema de lealtades, que era un tema Mm, genético y un nuevo aprendizaje para sus hijos que otra vez les usó, otra vez les engañó. Porque él mm, venía a 25 años después, que es fuerte, a controlar, porque el narcisista de verdad, que es una frase que usamos demasiado ligera, sí, coge una víctima y la coge de por vida, le da igual el país o el lugar donde esté. Él tiene que ir a dañar a esa víctima cada X tiempo, ¿no? Y a ujú, dañar su entorno. Entonces, era para ella el aprendizaje de decir, no va conmigo, no es una traición, pero un aprendizaje para los hijos, decir, no, no os ama, simplemente os usa claro, para dañar a otra persona. claro, Entonces, claro. eso es lo que yo veo en el movimiento de los caballos, ¿no? Sobre todo cuando tienes los caballos y los gatos, cuando son en manada. Yo tuve Bueno, un refugio de 179 gatos. wow, Durante 19 años era una colonia en las vías de Sanz, con varios ostras, vecinos. Los colocamos a todos, unos murieron de viejos y como les wow, daban pastillas no nacieron más. Y luego hicieron la vía del AVE en la estación de Mercadnou. Y los sí, empleados estaban encantados porque al tener tanto gato no tenían ratas. ratones,
¿Por qué había animales allí? Porque como era la salida de Barcelona, en la zona franca, tiraban perros, tiraban todo. Entonces, los perritos eran más fáciles de colocar que los gatos, ¿no? Claro. Y el verlos en manada es una escuela, porque hay el que entrena a los pequeños, aunque no sean suyos. Hay la vieja chismosa, al igual que en el mundo humano. O sea, tienen sus roles y tienen sus papeles, ¿no? Sí, sí, Y sí. para mí los caballos nos muestran muy claramente las capas de ADN del ser Mm, humano. Entonces, ellos es como si estuvieran siempre en un estado de quinta dimensión, pero no un estado, sino un estado de ir a equilibrar. Lo que se mueve lo compenso. Porque la quinta dimensión solo entiende de completarse y de estar equilibrado. Por eso cuando ya entró firmemente en la Tierra en 2017, a todo el mundo se nos cayó el mundo de Yuppie y nos han hecho afrontar las realidades que teníamos que tener, ¿no? mm, Entonces, ese lenguaje que tienen ellos a través de incluso del cuando hacen así que mm. sacan ese sonido que yo no sé hacer, ¿vale? Lo que hacen es pasar esa energía de forma que te vuelvas cada vez más ligero. Te Mm. ayudan a clarificar, ¿no? La palabra purificación o purity en inglés no tiene nada que ver con la traducción en castellano. En inglés te está diciendo que purifiques, que drenes, que limpies. Y el Mm. caballo lo que hace es esto, de dentro a fuera irradia. Y le está recordando a esa multidimensionalidad al ser humano que no es solo lo que le han contado, lo que ha vivido, sino que puede conectar con la fuente y Total. empezar a sacar todo lo que no le pertenece y viene de muchas vidas, de muchos planetas, porque también tenemos traumas en otros planetas, y de muchas cuestiones del origen estelar incluso, que tanto Ujú. idealizamos, y que ahí la gente no se entera que estamos en guerra. Está bueno que digas eso, sí. Algo a lo que te llevan rápidamente es a lo que tú decías antes, al cuerpo humano. Porque es curioso, cuando yo entré en este camino, y no me quiero demorar mucho porque ya creo que nos hemos pasado del tiempo, gracias también. Rápidamente, cuando muchas personas venían al inicio, estaban como cabreadas con la humanidad. Uh -huh. Por eso venían a los caballos no me van a mentir, yo me siento bien entre los animales, tal y cual. Pero es que el caballo justamente lo que les llevaba era a bajar al cuerpo, a amar su humanidad, ¿sabes? Y que incluso aunque te pusieras a canalizar, cantar y conectar y lo que fuera, al fin y al cabo tenías que bajar. Bueno, te voy a explicar una anécdota que me pasó. Bueno, era una persona que vino, que guía espiritual, ¿vale? Y fue una sesión tan impactante que yo no lo había visto esto nunca con uno de mis caballos, que es un pura raza español, de los que hay en Andalucía. Nada más entrar por la puerta, el caballo vino desde la otra punta, la cogió por el suelo, a modo que acabó casi besando el suelo. Y esta persona, bueno, pues empezó a llorar, a llorar, a llorar y fue muy impactante. Quiero decir, muchas veces incluso allí dentro ni siquiera te estás dando cuenta de lo que te están mostrando hasta que pasa el tiempo. Bueno, Como, a mí me pasa que a mí me gusta mucho cuando voy a estudiar, me gusta ver las constelaciones de fuera, más que pedir que me constelen o ser figurante, porque entonces puedo ver todo el campo y aprendo muchísimo. claro. Y ellos te recuerdan eso, te recuerdan que eres parte de la unidad y que lo que Mm, tú haces, aunque estés en casa de mal humor, esa mm, rabieta, mm, esa rabieta está intoxicando el inconsciente colectivo. mm, Yo siempre lo digo, a mí me importa un bledo la reina de Inglaterra, por una mujer que ya falleció, pero que tú sabes que en los años 2000 todo era culpa de ella y de mm. las élites, es que hagan lo que quieran. Sí, Yo aquí en mi conspiración. casa hago lo que puedo. Sí, Y ya está. Y es que cada uno lo suyo, porque si yo me enfado con lo que creo que me está dañando, ganan los feos, sube más la energía de enojo. sí, la cuántica, el péndulo se te va al otro lugar, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi mundo? Lo que yo puedo hacer en mi mundo va sumando con pequeños mundos y un día no hay más energía enojada. Mm, Porque en realidad lo que yo con los años o por todos los años de terapias clínicas, no clínicas, me doy cuenta que estamos de verdad, lo que decía Henning de que el orden es primero, mm, es que es así, o sea, yo estoy enfadadísima con mamá porque mamá está enfadada con la abuela porque está enfadada con...
O sea, algo que viene de tantos años, de tanto cansancio. Estamos realmente agotados de estar en lucha, ¿no? Y estamos tan agotados que ya nos da igual, nos ha desbordado el cansancio energético. Sí. Y eso es lo que nos piden ellos, de vuelve a la raíz, vuelve a unirte, esa conexión con la unidad, ¿no? Que es la 10ª capa de ADN, que no vivas tu vida como solo me ha pasado a mí. ¿A cuánta gente le ha ocurrido lo mismo? ¿Cuántos somos iguales? Porque entonces hay una herida que no es nuestra y que nos la imponen. Bueno, hay 2 heridas emocionales nuestras, ni son nuestras emociones, que es la culpa y la vergüenza. Esas son exteriores, te las enchufan y tú las adoptas. Tú puedes sentir ira y esa ira te dice lárgate de aquí, y es una emoción sanísima. Tú puedes sentir tristeza, tú puedes sentir amor o desamor, pero vergüenza te la hacen sentir. Culpa te la hacen sentir, no existe en la cabecita de un niño. Sí. Ni en la de los animales, justamente. Tampoco. Sí. Entonces, Sí, ellos te sí. recuerdan eso, o sea, te recuerdan que como los devas de la naturaleza, tú eres creación y que puedes empezar a crear desde otro lugar. Yo me quedo con la frase que te escuché una vez, que somos como agujas de acupuntura, un gran cuerpo, y si nos organizamos, ¿no? Lo que acabas de decir, el orden, pues estamos vibrando más en coherencia. Qué buena falta hace. Esto es un largo viaje, también, porque Los, por más que aprendamos y tal, obviamente, estando encarnados como humanos, pues vamos surfeando momentos, acontecimientos, sí. hay una tribu anterior, muy, muy anterior a los Olmecas en México, ¿vale? Que su nombre tiene tela, es ñañú, pero con H's y ñes, y ellos llamaban al caballo de esta forma. La luz del sol no pertenece ni al cielo ni a la tierra, pertenece a la relación que mantiene vivo el tejido entre todos los seres. Pues decían que el caballo era, te lo guardé para leértelo, que el caballo era el portador de esa luz del sol y que su función era mantener vivo ese tejido de corazón a corazón que se establece. Todos los que nos están viendo ahora están conectados a nuestro corazón, al tuyo y el mío. Se acabará la conferencia y ese hilito será o se quedará en cariño, tal. Si ya vamos traicionándonos, eso acaba siendo una cadena de barco fea con moho verde que rompe la comunicación. Entonces, el caballo por presencia es como que da una sacudida, como cuando le dan una inyección eléctrica para que el cable se desprenda de lo que no, del óxido. La hidrólisis con joyería, que pones una moneda antigua, le das una descarga eléctrica y se cae. Pues eso es lo que hace el caballo con nosotros. Nos da una descarga y te dice, ¿desde dónde te estás vinculando con tu vida? Sí, 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 total, total. Bueno, Elsa, gracias en mi nombre. Y esto suena muy grande decirlo, pero lo voy a decir. Y en nombre de la voz del caballo, del terrestre, del que está aquí ahora mismo en Gaia, de todo corazón ha sido un placer que esto llegue, que bueno, por ahí yo lo colgaré en mi canal YouTube, te mencionaré, no sé si saldrá por ahí luego en tu No, luego me casa. lo pasas y yo lo comparto. Ah, pues claro que sí. Y creo que eso también es llevar como que esta conciencia planetaria no es solo incluso los humanos, hay, en esa biblioteca hay seres que siempre han estado ahí en un amor que nosotros aún no conocemos. Eh, pero bueno, que en todo Está caso, disponible para nosotros, pero pero yo la primera. O sea, nosotros venimos de la cultura del juicio, el castigo y la maldición. Ayer yo estaba en comisaría cambiándome el DNI, no sé quién le dijo que se esperara a una señora y le dijo, en voz alta, así te salgas, te atropella un camión y te parta las piernas. Yo estaba con el DNI, le acaba de hacer un hechizo, o sea, es nuestra cultura, que te den, que revientes, que entonces estamos intentando deshacer ese hábito de que o estás conmigo o es contra mí. sí. Y esa es la maestría que estamos viviendo ahora. Cuando cerremos ese hábito, entonces, del autojuicio y el juicio externo, podremos vivir los caballos desde otro lugar
y ver la cantidad de reinos sutiles que nos rodean. Mm. Incluso en la ciudad que tanto desprecia la gente, hay elementales de amor y hay muchos seres que la Vaya, compensan dentro de todo lo que le arrojamos cada día. vaya. Sí, sí. Es un placer haber compartido este momento contigo. Justo ahora ha parado aquí la tormenta. Gracias, porque también has traído la lluvia. Que aquí en el Maresma pasamos de un trópico a una sequía absoluta últimamente en los veranos. Uriel siempre yo me enfadaba mucho, digo, siempre que tengo algo importante en mi vida, una exposición, caían unas trombas marinas de agua. Ostras, Fue una inundación en la calle Montaner que los coches bajaban. Ese día yo había ganado el premio de cultura de Trinidad. wow. Y me enfadé y con los de arriba digo, ¿pero qué pasa? Entonces la gente no va a venir y me decían, es una bendición. Sí, Cuando haces algo que habla de amor, sí, entonces la tierra te bendice con la lluvia. Y yo, sí. Y más donde viven unos seres que dependen de esa tierra y de que salgan las plantitas y se refresquen, porque ahora te aseguro que yo salgo ahí fuera y están corriendo como niños juguetones. Que sí, eso es lo que suelen hacer cuando llueve. eso es un peligro, que luego se traspasan como los niños con los pasteles en los cumpleaños. Sí, 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 se vuelven un poco locos, pero a mí me encanta. A mí yo el caballo, bueno, yo no los he domado, si quieres que te diga la verdad. Aún no sé ni cómo los metí de un camión cuando los adopté y llegamos aquí. Decirte que aquí tenéis, José Luis también, cuando vengáis por Cataluña, pues un espacio para venir, para estar, para conocer a la manada de la que te estoy hablando también. Gracias. Nosotros Y nos vamos ya el día 10 para América y vamos a tardar 8 meses en volver, pero wow, como tengo ganas de venir, echo de menos algunas cosas de mi tierra. Entonces, ahí no te digo que no te vengamos a hacer un beso, un abrazo. pues seréis bienvenidos, tú me avisas y aquí estaremos, ¿vale? Y gracias de todo corazón. Gracias a ti por el espacio y poner esa voz a los hermanos. Gracias. Un abrazo. Y a todos los que nos han estado acompañando hasta ahora. Hasta ahora. Adiós.